Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 2 de abril de 2019 y esto es La Contracrónica. Este jueves la OTAN celebra su 70 aniversario. La Organización del Tratado del Atlántico Norte fue fundada oficialmente el 4 de abril del año 1949. Fue fundada entre los Estados Unidos y sus aliados europeos, sus principales aliados europeos durante la Segunda Guerra Mundial, con la excepción de Alemania Occidental, que no entró en el 49, sino que entraría unos pocos años más tarde, exactamente en el año 55, creo recordar. Luego, posteriormente, entraría España, ya muchos años después, y a partir del año 1999, pues buena parte de los estados que habían formado parte del antiguo Pacto de Varsovia, lo cual fue pues cerrar completamente el ciclo que se había abierto nada más terminar la guerra. La última incorporación, de hecho, es de hace poquito tiempo, es de hace menos de 2 años, de junio del año 2017, cuando se incorporó formalmente la República de Montenegro. La República de Montenegro es un estado recién nacido, tiene pues poco más de 10 años de vida y perteneció durante mucho tiempo a Yugoslavia, luego formó parte de Serbia y al final ha terminado independizándose y formando parte, ¿quién lo iba a decir?, de la OTAN. Bien, la OTAN es una de las alianzas militares más longevas de la historia. Estos 70 años son bastantes, teniendo en cuenta que las alianzas militares estables como tal son un invento del siglo XIX, pues es decir, también relativamente reciente, pues nos encontramos con una alianza que va camino de un siglo de duración. Esperemos, de hecho, que dure un siglo y mucho más, porque ha garantizado, al menos en Europa, la paz durante muchísimo tiempo. Porque la OTAN, a pesar de la cantidad de detractores que tiene, es una alianza que ha funcionado muy bien. Europa, y esto creo que es indiscutible, es hoy un lugar mucho más tranquilo y más seguro y bastante más pacífico de lo que lo era allá por el año 1949. Pero su futuro está no en el aire, pero sí un tanto comprometido. Claro, a día de hoy, por lo menos, a Donald Trump, que es el inspirador, mejor dicho, los Estados Unidos son los grandes inspiradores de esta alianza, y el presidente de Estados Unidos es Donald Trump, no le gusta demasiado la OTAN y apenas le presta atención. Y cuando le presta atención es para faltar el respeto a sus propios socios. La alianza, con todos, se ha vuelto más fuerte a pesar de ello, con los años, y hoy quizá esté en su mejor momento. Vamos a verlo. Este jueves, el día 4, estamos a 2, dentro de 2 días, los ministros de Exteriores de los 29 países miembros de la OTAN, son 29 países, empezaron siendo muy poquitos y al final es prácticamente todo el continente. Pues bien, los ministros de Exteriores de todos estos países se reunirán, están llamados a Washington para celebrar por todo lo alto el 70 aniversario de la Alianza Atlántica. El balance de estas 7 décadas, ahí es nada. Iba a decir, recordemos cómo era el mundo en el año 1949, pero pocos de los que estamos aquí estábamos en el mundo en el año 49 y ninguno estaba en el mundo en el año 49 con uso de razón. Vamos, incluso los oyentes más mayores de la Contra en el 49 no eran más que niños. Bien, pues es un lugar mejor. Que os decía antes, Europa es un lugar bastante mejor de lo que era en aquel entonces, y en gran medida ha sido gracias a la existencia, no solo, pero gracias a la existencia de la OTAN. También la OTAN consiguió contener los apetitos soviéticos de manera determinante. Recordemos que en el año 1949 no se había muerto Stalin, le faltaban todavía 4 años para estirar la pata, y su voluntad era extender, llevar el telón de acero un poquito más al oeste. De hecho, si de él hubiese dependido, hubiera llevado el telón de acero hasta Irlanda, es decir, hasta la misma costa del Atlántico. Por suerte no lo consiguió, y además ha permitido una genuina colaboración militar entre los países de ambos lados del Atlántico y dentro de los propios países europeos, que habían estado guerreando entre ellos durante siglos, especialmente durante el siglo y medio precedente a la fundación de la Alianza Atlántica. El siglo y medio precedente, es decir, es desde las guerras napoleónicas hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Luego también, y esto es lo último que ha conseguido, pues ha sido incorporar en su seno a toda la Europa oriental, toda aquella que había quedado tras la Segunda Guerra Mundial, durante los años de plomo de la era soviética, había quedado al este del telón de acero. Pero vamos, a corto plazo, esto es un balance general, lo más general posible, hecho en apenas 2 minutos, pero a corto plazo muchos creen que la OTAN está amenazada de muerte, es decir, que es una alianza que ha cumplido 70 años, pero que quizá no cumpla 75.
Esto no lo digo por decir, lo he leído en más de un sitio, que es una alianza que se está evaporando porque unos dicen que no tiene sentido, otros que tiene sentido, pero si el inspirador de la alianza, como es el caso de Estados Unidos, pues no cree en ella, terminará desapareciendo. Evidentemente, lo de que no tiene sentido, bien, eso es opinable, lógicamente. Toda alianza, cuando la alianza le dan sentido los que se alían, ni más ni menos. Y respecto a la parte de Donald Trump, es decir, del presidente de los Estados Unidos, que sí, efectivamente, no cree mucho en la OTAN, pues eso sí genera cierta inquietud. Vamos a ver, no es que esté en contra de la OTAN, como se ha venido diciendo, especialmente estas últimas semanas, ya preparando y calentando el aniversario, pero sí es cierto que el presidente de Estados Unidos ignora bastante a la OTAN. Prefiere no hablar de ella y cuando habla de ella pues no lo hace en muy buenos términos. Simplemente no es algo que le interese. ¿Por qué? Pues porque la OTAN no entra dentro de sus cálculos estratégicos. Los cálculos estratégicos coyunturales, actuales, de los Estados Unidos de América. Es decir, el vínculo transatlántico, que ha sido tan importante a lo largo del último medio siglo, o más de medio siglo, desde los últimos 70 años, pues hoy ya no es tan importante como lo fue. En aquel momento, cuando esto se fundó, en 1949, pues la principal amenaza era la Unión Soviética. Y hoy pues ya no lo es tanto porque no existe en los tiempos que corren. Es decir, ya no, desde luego podríamos pensar que quizás Rusia ha sido su heredera, pero no ha sido su heredera ni muchísimo menos, aunque algunos, fantasiosos básicamente, vienen a decir que la Rusia de Putin es la heredera directa de la Unión Soviética. No sé si a Putin le gustaría o no, pero el hecho es que no es la heredera de la Unión Soviética, más allá de la cantidad de espacio, bueno, de que está en el mismo solar geográfico, de la cantidad de espacio que ocupan, de que es un país gigantesco, pero vamos, los apetitos de conquista mundial que pudo tener Joseph Stalin no son ni de lejos de los que pueda tener Vladimir Putin. Pero vamos, para los Estados Unidos, en estos tiempos, la cuestión atlántica no le interesa tanto. Es decir, las prioridades estratégicas del gigante americano se han movido hacia el Pacífico. Y esto no es un secreto para nadie. No es de ahora, de Donald Trump, sino ya en tiempos de Obama, incluso de George Bush. En general el mundo se ha movido hacia el Pacífico. El PIB mundial básicamente se genera hoy en los países ribereños. La buena parte, la gran parte del PIB mundial se genera hoy en los países ribereños del Océano Pacífico, es decir, los Estados Unidos y China, sin olvidarnos obviamente de Japón y de otros países emergentes del Extremo Oriente, como es el caso, qué sé yo, de Corea o de Vietnam, de la propia Australia, que es ribereña del Pacífico, y también de algunos países hispanoamericanos, como pueden ser México o Chile, que han tenido muy buen desempeño económico en los últimos 20, 30 años. Luego, volviendo al tema este de la OTAN, a Trump tampoco le gusta que la alianza la mantenga esencialmente el contribuyente de los Estados Unidos. Esto es algo que ha dicho en muchas ocasiones y es de hecho su principal crítica. Bueno, es que esto está muy bien, pero lo mantenemos nosotros y nuestros recursos son limitados y invertimos mucho dinero en defensa y pudiéndolo invertir en otras zonas del mundo que nos interesan más, ¿por qué tenerlo que invertir en bases aéreas en Alemania o bases navales en Italia, cuando podríamos dedicarlo a fortalecer nuestra posición, por ejemplo, en el Océano Pacífico, donde consideran que se necesita más? Y esto, por supuesto, lo está pagando todo el contribuyente estadounidense. Es decir, hay un compromiso para dedicar entre los países de la OTAN, un compromiso formal que se adoptó hace ya tiempo, para dedicar al menos un 2% del PIB a gastos de defensa. Ese es el compromiso al que alcanzaron hace ya, como digo, bastante tiempo. Es bueno, vamos a ver, esto lo tenemos que mantener entre todos y como somos países ricos, pues por un poquito de nuestro PIB podemos disponer de los mejores ejércitos del mundo y garantizar nuestra seguridad. La realidad, sin embargo, es que Estados Unidos, por supuesto, dedica más del 2% del PIB, pero la mayor parte de los miembros de la OTAN destinan mucho menos, muchísimo menos. La mitad, a veces ni siquiera eso. Estados Unidos en concreto destina más del 3%. No sé, el año pasado pues, se rondaría el 3,2 o el 3,3% de su PIB. Ojo, de su PIB, no de su presupuesto, mientras que no es exactamente lo mismo. Mientras que, por ejemplo, Alemania o España o Italia rondan el 1,2%. Italia un poquito más, creo que es el 1,5%, pero vamos, que es muy poca cantidad. Bien, la idea de Trump es que cada uno cuide de su jardín.
la idea es esa. Bien, si los europeos quieren estar seguros, pues tienen que financiarse su propia seguridad. Que les podamos echar una mano, que estemos presentes, que hagamos maniobras conjuntas, todo estupendo, pero que el grueso de la defensa de Europa corra a cargo de los europeos. Ese es su mensaje que viene lanzando no de ahora, esto viene desde la campaña electoral, desde hace 3 años. Lo decía mucho en los mítines, lo decía a su manera, obviamente, y dirigido a sus propios fans, pero la esencia es esa, y en eso no ha cambiado ni una coma de lo que decía a lo que sigue diciendo una vez lleva ya 2 años en el gobierno. A ver, razón no le falta. No olvidemos que Europa es uno de los lugares más ricos del mundo. Tiene economías que están, pues prácticamente todas las economías principales de la Unión Europea, por lo menos las economías principales que están en la OTAN, que son casi todas, las de la Unión Europea, se solapan prácticamente el mapa de la Unión Europea y el de la OTAN en muy buena medida. Y las principales economías europeas están todas, por supuesto, dentro de la OTAN y figuran entre en muchos casos las 10 primeras y en otros casos pues las 25 primeras del mundo. La Unión Europea cuenta con el segundo PIB más grande del planeta. Estamos hablando de 18 billones de dólares. Es un poco menos que Estados Unidos, que vienen a ser unos 20 billones, y muy por encima de China, que ronda los 13 billones. Esto estoy hablando del año pasado, es decir, que es una cifra muy reciente. Caray, que un lugar que tiene 18 billones de dólares de PIB no le dedica más allá de promedio, un 1,6, un 1,7 a la defensa, pues lo que dice Trump es... no solo es cierto, sino que además tiene muchísima razón. Pero bueno, dejando a un lado estos dos asuntos, uno de índole estratégica, y es que ya el Atlántico no es tan importante, y el otro de índole económica, pues la OTAN, la verdad, y ahora voy a pasar a explicar por qué, se encuentra en muy buena forma. Lo primero que podría decirse a favor de la Organización del Atlántico Norte, a favor suyo, y rompiendo una espada, o 10 espadas a favor suyo, es que es una organización, si la miramos en perspectiva, no en su situación concreta de ahora mismo, ayer por la tarde, sino a lo largo de estos últimos 70 años, es decir, que hay que pensar un poco más como un historiador y no como un periodista. Lo que se ve es que, se ve desde fuera y de manera desapasionada, es que es una organización que ha sabido cambiar y adaptarse a entornos cambiantes. Ojo, y el entorno ha cambiado mucho en 7 décadas. Es decir, no era el mundo del año 1949, tenía muy poquito que ver con el del año 2019, y la OTAN ha sabido más o menos adaptarse a un nuevo mundo. Luego ha mantenido también el vínculo transatlántico, que hoy es algo que damos por hecho, pero que no siempre ha sido así. Este vínculo está ahí, sabemos que tanto los europeos como los norteamericanos saben que pueden contar los unos con los otros y que es un vínculo poco menos que indestructible. Cuando uno piensa desde Francia, desde Inglaterra, desde Alemania, desde España, desde Italia, piensa en los Estados Unidos, a pesar de las pequeñas pegas que se le puedan poner, o desde Estados Unidos, siempre cuáles son sus aliados, va a pensar en el otro lado del Atlántico. Y esto además desde fuera de Occidente se percibe así. Entre las dos orillas del Atlántico Norte hay una alianza poco menos que inquebrantable. Y una alianza poco menos que inquebrantable a fin de cuentas, es decir, a pesar de los problemas que hayan podido tener a lo largo de estos 70 años, pero que es una alianza que sigue operativo. Es un vínculo que sigue operativo y que está muy vivo. Y esto, ya digo, no es una cosa que haya sido normal desde tiempos de Napoleón. Todo lo contrario. Mantener una alianza durante tanto tiempo funcionando es muy difícil en términos históricos. Bueno, pues la OTAN ha sabido mantenerla. Luego, además de eso, se las ha arreglado para expandirse hacia el este, incorporando prácticamente todos los países que antiguamente formaron parte de la órbita soviética. Bueno, pues con algunas excepciones contadísimas, pues creo que hablo de memoria, pues son Serbia, que no está, Bosnia tampoco está, lógicamente, y Macedonia. El resto, todos los países, bueno, y Moldavia tampoco está. Por cierto, hay un oyente moldavo en la Contracrónica, así que lo digo por él. Moldavia tampoco está, aunque no creo que entre porque está demasiado cercana a Rusia, pero bueno, de cualquier manera. Pero Moldavia, de todas maneras, fue una ex república soviética, no fue una república independiente en tiempos de la URSS, cosa que
Checoslovaquia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Polonia, etcétera, sí que lo habían sido. Bueno, pues todas esas han entrado. Bueno, es más, voy un poquito más lejos. No ha entrado Moldavia, pero otras ex repúblicas soviéticas sí que lo han hecho, como es el caso de Estonia, de Letonia y de Lituania, de las bálticas, lo cual es un logro considerable. Si hace 30 años, a finales de los años 80, nos cuentan que por lugares como Letonia, por el puerto de Riga, iban a pasearse militares yanquis, pues no nos lo hubiésemos creído. No sé si habéis visto esa película de la caza del Octubre Rojo, que es un capitán de submarinos soviético que roba un submarino nuclear. Es una novela, obviamente, eso no tuvo nunca lugar, pero vamos, roba un submarino nuclear. Bueno, pues ese capitán creo que era de Letonia, concretamente. Bueno, pues ese capitán de submarinos letón hoy sería parte o formaría parte de un ejército de la OTAN. O que uno de los centros de entrenamiento, y esto no es una novela, esto es real, de la OTAN, iba a ubicarse en el corazón de Polonia. Hay un centro de entrenamiento de los principales de la OTAN en una ciudad que se llama Bydgoszcz, que no muy lejos de Varsovia, por cierto. Y está allí van militares de los 29 países, van allí a entrenarse de manera regular. Militares OTAN, de Estados Unidos, de Canadá, del Reino Unido, de Alemania, de Portugal, de cualquier país. Esto hace 30 años, el 89 nos lo cuentan y nos hubiera parecido directamente ciencia ficción. De hecho, es tan increíble que ninguna de las novelas distópicas de esas que se escribían y de las películas que se hacían entonces dio con un escenario como el actual. De hecho, volviendo al este de Europa, la OTAN es quien está garantizando la independencia de países como Polonia, como Rumanía o como las repúblicas bálticas. Y además garantizándola de manera decisiva. No lo sé, quizá aquí en España pues no sintamos la presencia rusa como se percibe en Estonia o en Polonia. Lo cual tiene lógica porque es que Rusia está muy lejos de nosotros, no digamos ya cómo se percibe la presencia rusa en Argentina o en Chile. Directamente es que ni se percibe nada, porque está lejísimos. Bueno, en Venezuela, que también está bastante lejos, creo que la presencia rusa la sienten bastante más, no por nada, sino porque su propio gobierno los está llamando. Pero bueno, el hecho es que dentro de Europa, en los países que estamos más al occidente, pues no la sentimos, no lo percibimos como una amenaza. Pues ya digo, está lejísimos. Para que llegasen hasta aquí, pues tendrían antes que cruzar todo el continente. Pero ese no es el caso de Estonia, por ejemplo, o de Polonia. Para ellos, la OTAN es algo parecido a un seguro de vida. La operación esta que empezó hace unos años, la Policía Aérea del Báltico, la que España participa, por cierto, manda pues batallones del Ejército del Aire para allá a hacer prácticas, y a vigilar la frontera de las repúblicas bálticas. Están como unas bases que hay en Lituania y en Estonia. Yo creo que es el mejor y sobre todo el más ilustrativo ejemplo de esto que os digo. Pero es que además de mantener a los rusos fuera, que fue a los soviéticos fuera, una de las bases de la creación de la OTAN, pues se ha desplegado en lugares lejanos, más allá del propio ámbito de actuación de la alianza, que es el Atlántico Norte. Lo hemos visto en Afganistán, por ejemplo, durante muchísimos años, en Libia, más recientemente. También han ido abordando nuevas amenazas como el terrorismo, por ejemplo, o la piratería informática, los ataques, los ciberataques estos que están ahora tan de moda y que además forman parte hoy ya de lo que en inglés se denomina warfare, es decir, el arte de la guerra, ¿no? La manera de hacer la guerra hoy ya no se puede entender sin la guerra no electrónica, bueno, no sé la palabra correcta, pero sí al menos informática. Claro, ninguna de estas amenazas existían allá por 1949. Ni piratería informática, bueno, no existía la informática o estaba en pañales y tampoco era un problema los ataques terroristas. El terrorismo ya existía en el 49, pero vamos, no se consideraba una amenaza a la seguridad mundial. Pues bien, la OTAN ha sabido reconvertirse, poco a poco. Para el tema este de los ciberataques, crearon incluso hace unos años, esto no sé si fue en 2009 o 2010, crearon una división interna. Una agencia especial dedicada solo a comunicaciones e informática. No son 3 y un par de ordenadores. Es una base en condiciones. Están en La Haya, creo, en Holanda. Son varios edificios y se dedican exclusivamente a esto. Es decir, como veis, son un montón de cosas que se han ido haciendo bien durante estos 70 años y justo es reconocérselas. Lo único que creo que ha fracasado la OTAN,
y esta es una opinión personal mía, lógicamente, que voy a pasar a argumentar ahora, creo que ha sido en la incapacidad que han tenido para incorporar a Rusia. Incorporar a Rusia dentro de la alianza. Aunque también es cierto que la voluntad era incorporarla, pero ha sido Rusia la que no ha querido, los gobernantes rusos los que no han querido. Es decir, han preferido, especialmente a partir del ascenso de Vladimir Putin a principios de siglo, seguir ejerciendo de gran potencia que meterse como miembro de pleno derecho de la OTAN, que era un poco el camino al que iban dirigidos hace 25 años, cuando se acabó el Pacto de Varsovia, cayó la Unión Soviética y Rusia pues salió tambaleante de los escombros soviéticos, de su propio destrozo. De hecho, en 1993, cuando ya había desaparecido la URSS, había desaparecido 2 años antes, la OTAN creó un programa que se llamaba, sigue existiendo este programa, se llama Asociación para la Paz, en inglés es Partnership for Peace. Bueno, pues la idea de este programa era que sirviese de antesala para ingresar en la OTAN. Y así sucedió con prácticamente todos los países del este de Europa. Polonia, la República Checa, Hungría, todos pasaron por esta Asociación para la Paz. Rusia entró en esta asociación como miembro fundador en el año 1993, pues al tiempo que creaba una organización llamada Tratado de Seguridad Colectiva, que lo suscribió con las antiguas ex-repúblicas soviéticas. Un poco era como el brazo armado de la comunidad de estados independientes, la CEI, esa que se creó en aquel momento. Un poco para aguantar unas cinchas que le pusieron al final a todo el edificio soviético que se estaba cayendo a pedazos. En este tratado, de la seguridad colectiva, estuvo durmiente hasta la llegada de Putin, a finales de los 90. Que a partir de ahí ya lo fortaleció, con la idea de crear una alianza paralela a la OTAN, dirigida desde Moscú, naturalmente. De hecho, el emblema del tratado de seguridad colectiva es muy parecido al de la OTAN. Es una estrella de 4 puntas, de color azul también, con un punto amarillo en el centro. Las 2 grandes expansiones de la OTAN, que fueron la del 99 a 2004, especialmente la última, la que va de 2004 a 2009, cuando accedieron 10 países de golpe, los bálticos incluidos, fue en ese momento cuando Putin se plantó. Y desde entonces ha quedado paralizado el acceso de algunos países. Entró Montenegro en hace 2 años, en 2017, pero quedó paralizado el acceso, que estaba ya muy avanzado, de países como Georgia o como Ucrania. De hecho, en 2008, después de que Georgia anunciase que iba a entrar en la OTAN, se produjo la guerra ruso-georgiana. Invadieron Georgia y aún sigue ocupada la región de Abjasia. Esto está en la costa del Mar Negro. Y Osetia del Sur. Allí lo que han hecho los rusos es establecer unos gobiernos títeres. Y en Ucrania, bueno, pues no hace falta que os lo explique, ya sabemos lo que ha pasado. Han anexionado la península de Crimea y apoyan a los rebeldes del Donbass. En fin, y todo además de una manera clara y decidida por parte de Moscú. Todo esto se hubiese evitado de haberse integrado a Rusia dentro de la OTAN, que es lo que debió suceder hace 20 años. De cualquier manera, Putin no va a durar eternamente, es decir, que esto no es un imposible. En algún momento los rusos se percatarán de que forman parte de Occidente y que lo suyo es un país grande, sí, pero eminentemente europeo. Por lo demás, creo que la OTAN goza de buena salud. Ha conseguido crear una comunidad de intereses estratégicos bastante grande, que no se limita, por supuesto, al Atlántico Norte. La alianza tiene acuerdos de cooperación con Japón, con Australia, con Corea, con Colombia, recién firmado hace unos meses. Trump quiere incluso incorporar a Brasil en esto. En fin, no está nada mal para una organización que nació para mantener a los americanos dentro y a los soviéticos fuera. Lo decía, el final era y a los alemanes abajo. No, los alemanes al final no han terminado estando abajo y todo en una situación de máxima debilidad en el continente europeo. En fin, es el brazo armado de Occidente en un momento en el que el peso de Occidente sobre el conjunto global decrece. Yo creo que ya solo por eso merece la pena que exista. Vamos con las llamadas de los oyentes. Tengo unas cuantas aquí preparadas. La primera es de Miguel, que ha visto la entrevista esta que Jordi Évole le hizo al Papa Francisco en la Sexta, y esta es su opinión. Buenas tardes, Fernando. Soy Miguel Perdigón y me gustaría dar una lanza a favor de la entrevista de ayer del Papa, que tanto se está comentando.
Yo creo con sinceridad que fue una entrevista abierta, una entrevista que ya me gustaría a mí que los políticos cuando hablen en las elecciones sean tan sinceros. Y por supuesto creo que el tema que tocó es importante. En el tema de los inmigrantes dice ahí que hay que ver el Evangelio, claro. Y yo lo tengo, hombre, no digo que lo tenga claro, sé que no es fácil, ¿no? Pero hay un texto que a mí que me parece que es muy bueno, es el de Mateo 25:35, que dice, fui extranjero y me acogisteis. El mismo Jesucristo tuvo que emigrar, tuvo que huir de su patria de nacimiento. En fin, por tanto, enhorabuena al Papa y enhorabuena a Giorgio Belli. Y yo creo que también es un buen medio para dar a conocer este club, ¿no? Que no creo que sea tan privado, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Gracias. Pues mira, Miguel, no he visto la entrevista, no por nada, sino porque no veo mucho la televisión. Pero vamos, leí la crónica ayer por la mañana, la crónica que llevaba el diario El Mundo, y al parecer dijo cosas propias de un papa. Es decir, trató de quedar bien con todos sin mojarse demasiado. Porque lo que dice el Papa normalmente se mira con lupa, como es lógico. De hecho, le preguntaron por lo de la tumba de Franco y no contestó. Básicamente porque no puede hacerlo sin buscarse un problema, o sin buscar un problema más bien gordo al Vaticano. Pero es que en esto de esto que trae el Papa, por regla general, a mí me supera. No sé, a ver, la importancia que se da a lo que dice, creo que es exagerada. Vale, dicen que es el padre espiritual de 1.000 millones de personas, vale, pero espiritual, no terrenal. Entiendo que su opinión sobre asuntos religiosos sea de mucho peso, especialmente para los católicos. Pero vamos, la opinión que tenga el Papa sobre la OTAN, que he estado hablando hoy de ella, o sobre el impuesto de sociedades, o sobre el Brexit, pues la verdad es que ni me va ni me viene, si te soy sincero. Habrá católicos partidarios del Brexit y otros que no lo sean. Idem con la OTAN o con los acuerdos de Basilea III sobre regulación bancaria. El Papa tiene un cometido que es de tipo espiritual. A lo sumo podemos llevarlo a asuntos morales y poco más. Pero no entra en otras cosas. No es una voz autorizada, digamos, para hablar sobre cuestiones fronterizas o sobre el hambre en el mundo o, como te digo, sobre la regulación financiera. Bien, que lo diga, me parece bien, está en su pleno derecho. Pero vamos, que no es algo que digamos, es que lo ha dicho el Papa, entonces esto tiene automáticamente, lo tenemos que tener en cuenta. No, no necesariamente. Bueno, se puede ir a los periódicos porque es el Papa, pero nada más. Dirá cosas que nos gusten, otras cosas que no nos gusten. Lo que diga el Papa de las cosas del mundo, pues está muy bien, pero no es más que una opinión personal suya, que estará mejor o peor formada, pero una opinión a fin de cuentas. Bien, vamos a seguir con otro oyente. Este es Claudio, de Buenos Aires. Claudio ha leído un artículo que publicó este domingo Almudena Grandes en El País sobre Venezuela, y esto es lo que le ha parecido. Quisiera conocer tu opinión respecto de la columna que escribió Almudena Grandes para El País respecto de Venezuela, porque la verdad no pude determinarla de la indignación que me causó. Me pareció estar leyendo algo que saldría acá en Argentina en Página 12 o algún pasquín filo kirchnerista. La verdad, quisiera confirmar si por ahí pensás lo mismo que que Federico Jiménez Los Santos, que El País es un diario progresista de izquierda. Te dejo un abrazo, Fernando. Bueno, Claudio, a ver, no te me hagas mala sangre. Si Almudena Grandes fuese argentina, pues sería kirchnerista, de eso no te quepa la menor duda. Así que no hay nada, absolutamente nada de lo que extrañarse. Lo de Venezuela, lo digo por Almudena Grandes y en general por los que piensan como Almudena Grandes. En España la conocemos todos bien, es buena novelista, pero vamos, lo mismo que con el Papa, sus opiniones políticas, pues para quien le gusten, a mí personalmente las opiniones políticas de Almudena Grandes no me suelen interesar. Me pueden interesar en todo caso sus novelas, es como no me interesan las opiniones políticas de Joaquín Sabina, y fíjate que Joaquín Sabina me gusta mucho como cantante y me sé muchas de sus canciones de memoria, pero sus opiniones políticas, pues para él que se las quede, fenomenal, o para quien quiera escucharlas. En esto creo que es que no sabemos, no entendemos bien la escala de qué va esta historia.
Es decir, yo puedo tener una opinión muy formada sobre qué sé yo la OTAN, de lo que he hablado hoy, pero luego ser un desastre cantando. Es decir, oye, ¿cómo puede ser que Fernando tenga una opinión tan bien formada sobre la OTAN y luego cante fatal? Pues es lo lógico, porque yo no me dedico a cantar. Pues lo mismo con Joaquín Sabina. O con el Papa, esto de zapatero a tus zapatos. Cada uno que se dedique a lo suyo y a lo que entiende. Pues lo mismo con Almudena Grandes. Pero vamos, que todo esto a los que piensan como ella, esto de Venezuela se les ha caído encima, como una losa además, ¿eh? Y no saben cómo gestionar emocionalmente el desastre. Vamos, que es la segunda vez que se les cae el muro encima y andan algo confundidos. Bien, seguimos. Vamos ahora con Patricia, de Valencia, que tiene una pregunta para los oyentes hispanoamericanos, que los oyentes hispanoamericanos de este programa, que son bastantes, por cierto, de lo cual yo me alegro muchísimo. Así que el día menos pensado, lo mismo me pongo a hacer el programa con acento de Miami, de ese que emplean en Univisión. Bueno, esto creo que no, iba a decir no lo verán vuestros ojos, no lo escucharán vuestros oídos, porque es que aunque quisiese poner ese acento, no me saldría. Bien, vamos a escuchar lo que nos cuenta Patricia. Hola Fernando y a todos los oyentes. Bueno, realmente quisiera hacer una pregunta a los oyentes hispanoamericanos que escuchan la contrarréplica. Y bueno, tengo una amiga mexicana que me dijo que en las escuelas mexicanas, o por lo menos la que ella había estudiado, pues eh, la visión de España siempre era negativa, ¿no? Que había una connotación negativa. Entonces era preguntaros si realmente vosotros tenéis también esa percepción, si os ha influido, si con la edad habéis cambiado de opinión y si no os ha influido, si con la edad habéis cambiado de opinión. Y bueno, luego también si existe alguna relación directa entre la izquierda y un poco un resurgimiento de la hispanofobia, ¿no? Eh, la izquierda española, obviamente, puesto que aquí mismo ya existe una especie como de rechazo a la palabra español y lo justifican relacionándolo con Franco, aunque haya muerto ya hace más de 40 años. Y es ver si realmente desde diferentes puntos o países se os da también este fenómeno. Sé que hubo un movimiento hace muchos años como de rescatar lo que era propio, vuestra cultura, resaltarla, ponerla en valor, porque quizás era una historia demasiado europeísta, puede ser que sea así, pero bueno, de aquello hará ya por lo menos 20, 30 años. Me gustaría que me comentarais un poco sobre esto. Gracias. Bueno, pues nada, y lo dejo. Yo la verdad, y esto te lo digo a ti, Patricia, en Hispanoamérica solo he encontrado cariño y correspondencia de firmes y gratas amistades. Ya sabes aquello que decía Pérez Galdós en La Numancia, la novela, de los episodios nacionales. Mira, te lo he ido a buscar exactamente, porque es un pedazo de texto precioso, te lo voy a leer. Dice lo siguiente: y así verás que los españoles, a los pocos años de llegar a estos climas, nos volvemos americanos y tomamos a este terruño un amor tan grande como si en él hubiéramos nacido. Nada te quiero decir de los niños, que de padre español nacen aquí. Pues yo tengo uno de 3 años que apenas empezó a soltar la lengua, lo primero que aprendió fue a llamarme gachupín, gallego, patón, godo y otras perrerías con que los naturales nos motejan. Pues nada, eso mismo, Patricia, que es un gusto que te llamen gachupín, no por nada, porque es que cuando te lo llaman significa que estás en México, y eso siempre es una buena noticia. Muy bien, pues vamos ahora con otro oyente más, vamos con Severiano, que quiere romper una lanza a favor de Theresa May y su gestión del Brexit. Hola Fernando, bueno, me gustaría comentarte que creo que va siendo ahora, yo por mi parte, me gustaría romper una lanza a favor de Theresa May, aunque no es algo muy popular realmente en estos momentos, pero yo creo que esta buena mujer está haciendo todo lo que está en su mano para conseguir lo imposible, que es contentar tanto a los Brexiters como a los Remainers. Todo el mundo la odia, todo el mundo la desprecia, pero ella sigue con su trabajo. Me da la impresión de que está dispuesto a sacrificar todo lo que haga falta para conseguir la mejor solución posible para su país y
creo que se la está tratando muy mal por un lado y por otro. Entonces, bueno, yo creo que la historia la pondrá en su sitio, aunque lo que es ahora los medios de comunicación, tanto de un lado como de otro, la están tratando de una manera, creo que bastante injusta. Un saludo. Pues vamos a ver, Severiano. Mira, lo he dicho aquí en un montón de ocasiones. May debió dimitir hace un año, un poco menos, el verano pasado, cuando su plan no lo quería ni su propio gobierno. Pero si lo conté aquí, si es que llamó a Chequers, a la residencia de Chequers, en Buckinghamshire, ahí en el campo, en Inglaterra, la residencia del primer ministro, y les confiscó los teléfonos móviles y se lo hizo firmar. No con una pistola en la sien, pero casi casi. Es decir, ella pensó que lo iba a terminar imponiendo, como se lo había impuesto a su propio gobierno. Pero nada, se agarró a la poltrona pensando que podía colarlo a martillazos en los comunes. Pensando que era mejor lo suyo, que iban a pensar que era mejor lo suyo que la incertidumbre. Pues no, al final han decidido la incertidumbre. Es decir, al final, y esto es una cosa que estamos teniendo ocasión de ver, tanto dentro de su propio partido como del Parlamento, han dejado que se fría en su propio jugo. Pero bueno, sí es cierto que lo tenía muy difícil. Desde el mismo momento de su elección, allá por mayo de 2017, cuando ella se presenta, fuerza a las elecciones, las elecciones se habían celebrado solo 2 años antes y no tocaban, y pierde 13 escaños. También hice programa en aquel momento sobre esto. Además, los laboristas se le pusieron a solo 2 puntos de distancia. Pero bueno, es decir, que a mí no me da, sinceramente te lo digo, Severiano, absolutamente ninguna pena. Bien, pues ya terminamos. Vamos con Pizarro, que nos hace el comentario del día sobre el tema este del Brexit que comentaba yo ayer. Romper con la Unión Europea parecía sencillo para los británicos, que entendían esa relación como un mal acuerdo con un socio marimandón y mal influyente que minaba las esencias patrias. Según se ha ido especificando el tipo y la intensidad de las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea, se ha ido poniendo de manifiesto que dicha asociación era un elemento de estabilidad británica ante sus internas fuerzas centrífugas. Ahora que los políticos británicos quieren y no quieren al tiempo el Brexit, porque significa elegir entre pésimo y horrible sin terceros a quien culpar, se entiende su bloqueo. Pero ese bloqueo ni les justifica ni les exonera de responsabilidad. La prórroga es retrasar la crisis interna británica, pero esa crisis ya está en marcha, a toda máquina, y no entiende de prórrogas. Un cordial saludo de Pizarro. Pues queridos amigos, con esto damos por concluida la contra de hoy. Ya sabéis, yo regreso por aquí mañana, y si yo regreso, pues espero que al menos, si no todos, buena parte de vosotros estéis al otro lado. Muy bien, queridos amigos, hasta mañana.